Tema, vamos a tomar contacto con el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos. Eric, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias a ustedes por la invitación. Lo primero, ya se ha restablecido el servicio, hubo un trabajo rápido ahí para poder realizar esto. ¿Ustedes tienen los antecedentes de por qué se generó esta caída en esta batería que ha formado este arco que generó esta explosión? Lamentablemente no hemos tenido comunicación oficial por parte de la Gerencia General respecto a lo que usted señala, pero, y lo hemos dicho durante todo el día, en esto queremos ser bien responsables y esperamos sí, y de hecho interpelamos al gerente general y al propio ministro hoy día, que es bueno que la ciudadanía conozca rápidamente cuál fue el origen de la avería y cuáles son las acciones para que esto no vuelva a ocurrir, tanto respecto de la falla técnica, como también las medidas que se toman para enfrentar situaciones caóticas como la de hoy día. Lo de hoy día puede haber sido bastante más grave. De hecho, tenemos 3 usuarios, en la mañana se dijo 2, ahora me acabo de enterar que son 3 usuarios que resultaron con algún tipo de lesiones. Este tipo de chispas que salen, una explosión como esta, ¿podría eventualmente haber ocasionado más personas heridas o de mayor gravedad? Yo diría que, según la experiencia de los propios técnicos, en realidad el peligro está puesto más bien en la estampida, ¿no? En el manejo de la crisis, de esta suerte de pánico colectivo que se da, y más que la situación técnica en específico, y tal como lo muestran las imágenes, lo que podría generar un accidente de mayor gravedad es la gente corriendo de manera descontrolada. Ustedes pueden apreciar, más allá de lo que diga la gerencia, que no hay una cantidad suficiente de trabajadores y trabajadoras eso es lo que le iba a preguntar. Orientando la salida. En una de las estaciones San Pablo había 4 trabajadores a esa hora de la mañana, cuando es hora peak. ¿Cuánta es la dotación que hay en cada una de las estaciones como para poder aplicar cualquier protocolo que tenga la empresa? Mira, tenemos que ajustar porque efectivamente antes de la pandemia estábamos con una afluencia cercana a los 3 millones de pasajeros. Hoy día estamos recién llegando a los 2 millones, pero concentrados en hora punta. Lo que usted dice es correcto. En la estación San Pablo habían 5 trabajadores. En la estación, yo le quiero decir, en la estación Las Rejas, que es la estación donde más ingresan personas en hora punta, 13.000 personas en la hora punta de la mañana, habían 5 personas y después 7 con la llegada de los vigilantes. Pero la administración ha dicho que son los mismos 7 que estaban antes de la pandemia, lo cual es bastante impreciso porque 3 de ellos trabajan solo hasta las 10 de la mañana. Si esta avería hubiese ocurrido después de las 10 de la mañana, probablemente en esa estación hubiese estado solo el jefe de estación más un asistente al servicio. Pero más allá de cuántos trabajadores hay o no, lo importante es que no se ha desmentido lo fundamental, y lo fundamental es que sí hay 1.500 trabajadores menos que no solo nos faltan para enfrentar este tipo de avería y este tipo de situaciones caóticas, sino que también queda en evidencia nuestra falta de personal los fines de semana. La propia gente se podrá dar cuenta que hay muchas estaciones del metro que, entre comillas, son fantasmas, pero además se generan situaciones como la estación República, donde hemos tenido en el último tiempo algunas incluso movilizaciones producto de acoso sexual, en particular contra estudiantes de centros de estudios que están en la zona. ¿Cuándo fueron despedidas estas 1.500 personas de Metro, Eric? Mira, es bueno precisar esto, porque la empresa ha dicho que no hay despidos, porque para ellos técnicamente lo que hay es cortar o poner fin a suministros de contratos de empresas del subcontrato. Más de 70 empresas operan en el metro, y estos son 1.500 trabajadores, en nuestra opinión, despedidos del subcontrato, básicamente en la operación, asistentes de servicio, asistentes de andén, guardia, que fueron despedidos en el gobierno anterior, en el periodo de pandemia, y luego no se ha comunicado cuántos de esos 1.500 han sido repuestos, y es una información que hoy día asistimos precisamente al Ministerio de Transporte para ver si el ministro puede intervenir en este asunto y nos puede entregar información concreta y también proyectar cuánto es lo que requerimos para operar en base a la actual situación. Ahora, Eric, uno también se hace la pregunta de cuál es el estado de las mantenciones que tiene Metro, si con esta cantidad de personas menos se realizan las mantenciones que corresponden, porque
Había un informe anterior, y lo podemos comentar después, que decía que las mantenciones llegaban tarde, pero en este momento, ¿cuál es el estado de las mantenciones? Nosotros queremos ser bien responsables en eso. Cuando hablamos de 1.500 trabajadores menos, estamos hablando de 1.500 trabajadores de las estaciones, ¿no? No hay trabajadores menos, o al menos no tenemos ese reporte en el mantenimiento. Sí ha habido en el último tiempo problemas de relaciones laborales, sí ha habido en el fondo fuga de expertise técnica, es decir, gente que encuentra mejores salarios en el mercado y se nos va. Y claro, es tan específica esta industria, es tan específica esta empresa, que no es fácil volver a formar a un técnico en el corto tiempo, pero yo no hablaría de que esta es una avería que se provoca por tener menos personal. Pero el día de ayer también hubo otro problema. Sí, ayer hubo un problema en el sistema de cambio en la estación, si no me equivoco, en la estación San Pablo. Yo creo que ahí esa respuesta las tiene que entregar la gerencia, porque en nuestra opinión habrían problemas en lo que se denomina técnicamente los sistemas de metro, pero quienes tienen que investigar... ¿Qué significa eso, el sistema de cambio? ¿Qué es lo que falla ahí? Lo que falla es, para ser muy gráfico, es los cambios que hacen el rieles para que el tren se cambie de un sentido a otro. O sea, ¿podría generar un choque frontal si no se cambian? No necesariamente, porque los sistemas advierten previo a esa situación extrema, los sistemas advierten la falla. En esto, insisto, hay que ser responsable. Sí. Yo tengo la impresión que es urgente una intervención en el área del mantenimiento, pero a nivel gerencial. ¿Sí? Lo que ocurre acá es que hay gerentes que vienen de administraciones anteriores y que frente a los mismos problemas entregan las mismas respuestas y aparentemente no se resuelven o no se terminan de resolver este tipo de cuestiones. Pero yo insisto que lo grave no está puesto en la falla, está puesto más bien en lo que se genera en la estación a la hora de evacuar a las usuarias y a los usuarios de los trenes. En la gestión de cómo se resuelve una emergencia como esa o cualquier otra. Así es, y no solo, y no en particular porque tengamos problemas con los protocolos, porque los protocolos siempre se pueden revisar, siempre se pueden ajustar. Permanentemente estamos capacitando a la gente, pero no hay ningún protocolo que sea eficiente si no cuenta con la cantidad de trabajadores para implementarlo, con la cantidad adecuada de trabajadores. Eric, Metro tiene que subsidiar gran parte del transporte de superficie. ¿Eso ha incidido también en que haya habido recortes que hayan hecho que terminaran este tipo de contratos? Mira, yo diría que, yo diría que estamos enfrentando una situación compleja desde el punto de vista financiero. El resultado operacional del año pasado arrojó algo así como 42.000 millones de pesos en contra, negativos. Este año se discute la ley de financiamiento del transporte público. Yo creo que es posible hacer un abordaje más desde lo sistémico en términos del financiamiento del transporte público. Recuerde usted que entre lo que se le entrega al Transantiago más la ley Espejo son cerca de 1.500 millones de dólares al año. Incluso en el caso de la ley Espejo, que es lo que se gasta en regiones, hay estudios que indican que el 40% de esos subsidios no se gastaría en transporte público. Y peor aún, estos millonarios subsidios no se reflejan tampoco en la tarifa de que la gente paga, ¿no? Y además le carga la mano al proveedor público, porque ahora estamos en una tarifa técnica cercana a los 560 pesos, pero hay operadores de buses que esa tarifa técnica llega por contratos a cerca de 1.200 pesos. Entonces, hay un financiamiento desigual, y Metro lamentablemente tiene un modelo de financiamiento donde el 80% proviene de la tarifa. Entonces, como cayó a cerca de 200.000 personas la afluencia durante la pandemia, evidentemente nos vimos afectados en la economía de la empresa, pero yo creo que no se hizo a tiempo público este problema, ni tampoco se pidieron las ayudas necesarias al ministro de la época, al ministro de Hacienda de la época, para hacer frente, y lamentablemente le vuelve a recaer un problema a este gobierno que lo hereda de la administración anterior. 80% proviene de la tarifa, esa es la cifra. Exactamente, entre un 80 y un 75%, y lo otro proviene de negocio no tarifario, arrendo de locales comerciales y ese tipo de cuestiones, publicidad, entre otros.
La última pregunta, Eric, ¿cuánto incidió en la evacuación y los problemas que hubo la cantidad de vendedores ambulantes que hay en las estaciones? ¿Cuánto influyó, perdón? ¿Cuánto influyó en la evacuación más rápida y expedita, la cantidad de vendedores ambulantes que se veía ahí? No tengo el dato de cuántos vendedores ambulantes había específicamente ahí, pero es evidente que durante largo tiempo los ejecutivos y las ejecutivas del metro estuvieron mirando al techo respecto al problema del comercio ambulante, y hoy día, yo más que de comercio ambulante, porque hay personas que legítimamente se ganan la vida frente a las posibilidades que tienen, pero en el metro hoy día están operando bandas que controlan casi territorialmente algunas estaciones, y eso ya va a requerir de mayor intervención de las fuerzas de orden público, en este caso Carabineros. Claro, bandas de tipo comercio, ¿no es verdad? Que manejan este comercio ambulante, las personas que están ahí con lo que están vendiendo. ¿A eso se refiere con...? Claro, son bandas que son más bien bandas que intentan hacer cierto control territorial, claro, de algunas estaciones, y en la práctica, comillas, ponen puntos de venta prácticamente y no permiten, por supuesto, que nadie más se vaya a poner ahí, y responden con violencia, sobre todo en el sector de Estación Central, como lo pudimos ver en imágenes durante el fin de semana, en el enfrentamiento de Carabineros con muchos de ellos en la Estación Central. Básicamente se reproduce en la estación lo que ocurre en superficie en el barrio Meix. Yo diría que sí, que efectivamente, y ese es el problema, una de las cuestiones que hay que atender en lo señalado por el gobierno en este plan de intervención del barrio Meix. No nos sirve de nada que saquemos voy a hablar de delincuentes, ¿no? Que saquemos a los delincuentes como los que balearon a Francisca Sandoval, los saquemos de la superficie y los metamos al metro. Eso sería esconder la basura debajo de la alfombra. Sin duda. Ahora, Eric, ya son las 5 de la tarde con 13 minutos, estamos a poco de que comience la hora punta. ¿Usted diría que existe la plena tranquilidad para que la gente pueda utilizar el metro sin ningún temor respecto a lo que ocurrió durante esta jornada? Sí, yo esperaría que esas certidumbres comunicacionales las pudiesen entregar la gerencia. Yo todavía no entiendo por qué, si habían proyectado estos trabajos luego de la avería, no se informó que no iba a haber problema a la hora punta de la tarde. Tuvimos en situación de angustia a miles de trabajadores y trabajadoras que no sabían, incluso ustedes mismos han reportado que felizmente algunos empleadores dieron permiso para salir de manera anticipada. Yo espero que ese tipo de certidumbres técnicas la entregue la gerencia. Nosotros sí comprometemos que le vamos a seguir poniendo el hombro a pesar de la intensidad laboral, a pesar de los maltratos, a pesar de los despidos. Los trabajadores y trabajadoras del metro, tanto de planta como subcontratos, estamos muy conscientes del rol que cumplimos en la movilización de miles y miles de trabajadores todos los días. Sin duda, por eso se lo pregunto a usted, porque ustedes saben que cuando Metro comienza a funcionar, quiere decir que efectivamente opera bajo las normas de seguridad que ustedes siempre han mantenido. Sí, yo creo que no va a haber problema para volver en la tarde. Nuestros técnicos y nuestros trabajadores de los sindicatos que están afiliados a la federación ya resolvieron la avería, pero yo insisto, la seguridad hoy día no solo está puesta en si estas averías se pueden repetir o no, sino en cómo las enfrentamos, y yo creo que ahí yo diría que hoy día no tenemos condiciones plenas para seguir enfrentando situaciones caóticas como la de la mañana, y creo que eso hace necesaria una revisión de los liderazgos que están al interior de la empresa y que lo hemos venido heredando por más de 4 años. Bien, Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde, bastante aclaratoria en algunos puntos, así que muchísimas gracias y que tenga un buen resto de día. Gracias, Matilde, y muchas gracias por considerar la voz de las y los trabajadores. Bien.